días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar el tema número 5, el cual titula Regulación del medio interno y el sistema urinario. A continuación les muestro el contenido del mismo. Dentro de regulación interna y sistema urinario vamos a ver introducción, la regulación del medio químico, el balance hídrico, la excreción en la especie humana, donde vamos a tomar en cuenta dos aspectos muy importantes como ser la anatomía y la fisiología del sistema urinario. También vamos a tocar el tema de lo que es la orina y la excreción en las plantas. Acompáñenme para ver un poco más de la misma. Bien, vamos a empezar con el punto número 1, el cual es la introducción. Es muy importante que antes que hablemos acerca de lo que es la regulación del medio interno, hablemos de un término muy importante que está inmerso en todo este tema, y es el tema de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Viene de homeos, que significa similar o igual, y estasis, que significa estado o estabilidad. Por lo tanto, la homeostasis está definida como el mantenimiento de un ambiente interno relativamente constante. Pero, ¿por qué y para qué tiene que ser constante? Para que las células puedan vivir y puedan funcionar de forma adecuada y cumplan obviamente con todas sus funciones vitales, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes procesos que nosotros tenemos, los cuales ayudan a que esta homeostasis se dé, ¿no es cierto? Y estos procesos son varios, pero yo voy a nombrar al menos 3, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Nosotros tenemos que tener cierta cantidad de azúcar en la sangre, y estos niveles tienen que ser los adecuados. Si nosotros tendríamos niveles altos de azúcar o por encima de los niveles adecuados o por debajo de los niveles adecuados, nosotros tendríamos o podríamos sufrir de alguna patología. Entonces, tener un cierto nivel de azúcar, el cual está dentro de lo que es la norma, obviamente te da a pensar de que está funcionando correctamente tu metabolismo, ¿no es cierto? Porque ya hemos llevado en anteriores unidades el cual donde se habla que el páncreas, por las funciones que tiene el páncreas, ayuda a que exista este control de los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, el hecho de tener los niveles adecuados de azúcar nos dice que está funcionando de forma adecuada todo nuestro metabolismo, ¿sí? Bien, algo que también es importante o otro proceso que ayuda a lo que es la homeostasis es la absorción y la distribución de oxígeno a las células. Una vez que nosotros inspiramos el aire, obviamente este pasa por todo nuestro sistema respiratorio y mediante un intercambio gaseoso llega a nuestro torrente sanguíneo. Gracias a las contracciones y las dilataciones de lo que es el corazón, esta sangre llega a todas las partes de nuestro cuerpo, por lo tanto a todas y cada una de nuestras células, proporcionándoles el oxígeno y los nutrientes necesarios a la célula para que éstas puedan realizar sus procesos metabólicos correspondientes. También otro proceso que ayuda a la homeostasis es la eliminación de dióxido de carbono en el cuerpo. Una vez que las células ya hayan realizado la respiración celular, también nosotros vamos eliminando el dióxido de carbono, el cual pasa por todo nuestro torrente sanguíneo
y es llevado hacia el exterior. ¿No es cierto? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que estos procesos ayudan a lo que es la homeostasis. Bien, ¿cuáles son las funciones homeostáticas más importantes? Es la regulación de la composición química de los fluidos corporales. Nosotros tenemos diferentes fluidos corporales. Voy a nombrar solamente algunos, como la orina, la sangre, ¿no es cierto? Diferentes fluidos, los cuales son parte de nuestro cuerpo y los vamos eliminando o los vamos segregando. Otra función importante homeostática es la regulación de la temperatura. La regulación de nuestra temperatura tiene que ser constante. Nuestra temperatura corporal tiene que ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, desde que el aire, por ejemplo, entra en nuestro organismo, es calentado por nuestros pelillos, ¿no es cierto?, de nuestras fosas nasales, y tienen la función de calentar el aire. Una vez que el aire está dentro de nuestro sistema respiratorio y pasa por intercambio gaseoso a nuestro torrente sanguíneo, este ya tiene que estar a la temperatura en el cual está todo nuestro organismo. Otra función interesante homeostática es la defensa de nuestro cuerpo contra los invasores extraños. Es decir, si en nuestro cuerpo entrarían virus, bacterias o diferentes microorganismos los cuales son patógenos, es decir, afectan o enferman a nuestro cuerpo, mediante nuestro sistema inmunológico, tiene la capacidad de defendernos de los mismos y sacarlos de nuestro organismo, ya sea por diferentes vías, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Entonces, tiene que existir una regulación de nuestra composición química, de nuestra temperatura y también de la defensa de nuestro cuerpo frente a los invasores. Gracias a esta relación, nuestro metabolismo puede cumplir sus funciones correspondientes. Bien, ahora vamos a hablar del punto número 2, el cual es la regulación del medio químico. Muchos autores afirman que los animales contienen el 70% de agua. De estos 70% de agua, estamos hablando que 2/3 están dentro de la célula y el tercio restante está dentro de lo que es el líquido extracelular. ¿Pero qué es este líquido extracelular? El líquido extracelular puede ser aquel líquido que está en el plasma o intravascular, o también puede ser el líquido intersticial. Este líquido intersticial es el líquido que está entre medio de las diferentes células. Por lo tanto, la regulación de la composición del plasma es un factor clave en el mantenimiento del medio químico en el cuerpo de un organismo vertebrado. Ahora, cuando estamos hablando de cuáles son los órganos que se encargan de llevar esta función, estamos hablando que son los riñones. Los riñones tienen diferentes funciones, como ser la excreción de productos de desechos tóxicos, especialmente los compuestos nitrogenados, como ser la urea y el ácido úrico. Y también cumplen la función de controlar los niveles de iones en los fluidos corporales y el mantenimiento del balance hídrico. Por lo tanto, los riñones son órganos los cuales son órganos excretores, pero la función más importante es la de ser órganos reguladores, porque gracias a esa regulación existente, nosotros podemos tener un mantenimiento de nuestro balance hídrico adecuado. ¿Por qué? Porque este va a controlar estos diferentes
niveles de iones correspondientes. Por lo tanto, es muy importante la función que cumpla o que cumple los riñones dentro de nuestro organismo. La sangre es el medio de suministros y de limpieza, debido a que los desechos celulares son eliminados de ella por medio de la excreción. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, por procesos de digestión y por procesos de respiración, nosotros tenemos diferentes nutrientes orgánicos e inorgánicos dentro de nuestro torrente sanguíneo, el cual es llevado por medio del torrente sanguíneo a todas y cada una de nuestras células. Una vez que la célula asimila todos estos nutrientes orgánicos e inorgánicos, luego sale de la misma los diferentes desechos, ¿no es cierto? Son aquellas sustancias o elementos los cuales ya han sido asimilados o no han sido asimilados y estaban en demasía. Por lo tanto, todos estos desechos pasan por todo el torrente sanguíneo y son llevados hacia los diferentes órganos de excreción. La excreción de sustancias desde el torrente sanguíneo es un proceso muy selectivo, es un proceso muy controlado, de mucho análisis, de mucha selección y de rechazo. Es muy importante toda esta terminología, la cual nos da a pensar las diferentes funciones que tiene el sistema excretor, porque este va a seleccionar estas sustancias, va a controlar estas sustancias o estos desechos, los va a analizar, los va a seleccionar y también los va a rechazar. Ahora vamos a hablar acerca de los órganos del sistema excretor en los diferentes organismos. Vamos a empezar desde los organismos más simples hasta los organismos mucho más complejos. Por lo tanto, vamos a empezar con las planarias. Las planarias, su órgano o su sistema excretor son los protonefridios, que son estructuras las cuales se encuentran en el canal excretor. Este canal excretor se encuentra en todo el organismo, en todo alrededor del organismo. Y estos canales tienen diferentes poros excretores. Dentro de estos poros excretores están los protonefridios, que son unos nefridios, pero muy poco evolucionados, muy primitivos. Los siguientes organismos tienen un poquito más de complejidad. Estamos hablando acerca de los moluscos y de los anélidos. Les he puesto dos imágenes correspondientes para poder enfatizar sobre estos grupos. Los moluscos, por ejemplo, en el ejemplo de blanco y negro o en blanco y negro, se trata de un caracol, y los anélidos es una lombriz de tierra, ¿no es cierto? El cual tiene diferentes anillos en su celoma. Bien, ambos organismos, tanto los moluscos como los anélidos, tienen lo que son los metanefridios, que son estructuras mucho más evolucionadas que los protonefridios y se encuentran dentro de las diferentes cavidades de los organismos. Ahora vamos a hablar acerca de los insectos. Los insectos tienen los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi son tubos delgados, los cuales están cerrados en un extremo y abiertos por el otro, el cual va directo a lo que son o al tubo digestivo. Estos vierten los productos de desecho. Por lo tanto, van a tener como un orificio ciego, ¿no es cierto? Porque es cerrado de un extremo y abierto por el otro, el cual desencadena al tubo digestivo. Ya con organismos mucho más evolucionados están los vertebrados. Dentro de los vertebrados ya se cuentan con los riñones, los cuales son órganos
los cuales son parte de lo que son el sistema excretor. Cuando estamos hablando de las aves, los reptiles terrestres y los insectos, podemos decir que convierten sus desechos nitrogenados en cristales o sales de ácido úrico, un producto que necesita poca cantidad de agua para ser excretado. Por lo tanto, estos organismos no necesitan mucha agua para poder excretar estos desechos correspondientes. Más al contrario, los mamíferos sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? En los mamíferos, la regulación química no solamente implica la retención de las moléculas de nutrientes, tales como la glucosa y los aminoácidos, sino también están relacionadas al mantenimiento de las concentraciones controladas de los diferentes iones. Algo que les había mencionado es que los riñones tienen una función de la regulación de la composición iónica. ¿De qué iones estamos hablando? Estamos hablando del sodio, del potasio, del hidrógeno, del magnesio, del calcio, etcétera, etcétera, los cuales ayudan o desempeñan funciones vitales dentro de nuestro organismo para su mantenimiento. Por lo tanto, algo que vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar y que es muy importante que lo tomen en cuenta, los riñones evidentemente son considerados órganos excretores, pero la función más adecuada y la más importante que realiza es de que son órganos reguladores. ¿Por qué? Presentan diferentes funciones. Aquí podemos ver todas las funciones que tiene el riñón. Para empezar, regula la composición iónica de la sangre, como hemos podido observar. También regula el pH sanguíneo. Es muy importante que se mantenga este pH en todo nuestro torrente sanguíneo, ya que no puede haber variaciones al respecto. También ayuda a la regulación del volumen plasmático, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando del plasma. Luego, también regula la presión arterial. Es muy importante el hecho de tener una presión arterial adecuada para el buen funcionamiento. Y también ayuda a la producción de las diferentes hormonas. Por lo tanto, está relacionado con nuestro sistema linfático, el cual obviamente ustedes en cursos posteriores van a poder observar, ¿no es cierto? La producción de hormonas está relacionada también con nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, es de mucha importancia las funciones y la estructura como tal que es la del riñón. Ahora vamos a hablar acerca del punto número 3, el cual es balance hídrico. El balance del agua es un problema común del que no se escapa absolutamente ningún ser humano. El agua, como sabemos, es esencial para el ser humano, para el ser vivo, ¿no es cierto? Todos necesitamos agua. Ahora, el agua se mueve de un lugar al otro, justamente por un proceso que se llama ósmosis, el cual pasa a través de una membrana selectivamente permeable a causa de una diferencia del potencial osmótico. ¿Pero qué significan las palabras ósmosis? Osmos significa impulso y sis significa acción. Por lo tanto, estamos hablando que cuanto mayor sea la concentración de moléculas de solución, mayor va a ser la tendencia de las moléculas del agua en penetrar por esa membrana semipermeable. Por lo tanto, esto va a ocurrir porque va a haber un mayor potencial osmótico. Entonces, ese es el proceso de lo que es la ósmosis. Por lo tanto, es el paso de un mayor potencial hídrico a un menor potencial hídrico. Es el paso de una menor concentración de soluto a una mayor concentración de soluto. Es el paso de una hipotonía
a una hipertonía. Y es el paso de un menor potencial osmótico a un mayor potencial osmótico. Eso es la ósmosis. Por lo tanto, todos los nutrientes que pasan a través de la membrana semipermeable de las células pasan a través de este proceso, el cual se llama ósmosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los animales? Aquellos animales que viven en agua dulce, en agua salada y en ambientes terrestres van a mantener la composición de sus fluidos corporales por diferentes mecanismos. Ahora vamos a hablar acerca de los, creo que no hay muchos problemas con los organismos que son terrestres, ya que obviamente ellos están con la respiración, con la transpiración, etcétera, etcétera, y cuentan con diferentes fluidos corporales. Pero ahora vamos a desglosar un poquito aquellos que viven en agua dulce y en agua salada. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los peces de agua dulce. Los peces de agua dulce poseen los fluidos corporales hipertónicos. Eso quiere decir que tienen más cantidad de soluto respecto al medio exterior. El agua tiende a entrar en el cuerpo del pez por el proceso de ósmosis a través de las branquias. El exceso de agua es eliminado del cuerpo por los riñones y excretados por la orina, que esta orina es mucho más diluida que los fluidos corporales. En este esquema ustedes van a ver unas flechas en color rojo y otras en color lila. Las que están en color rojo significan los solutos y los que están en color lila el agua, ¿no es cierto? Entonces, obviamente este proceso de balance hídrico siempre está relacionado el agua y los solutos correspondientes. Por lo tanto, algunos solutos se obtienen con el alimento. El agua ingresa por ósmosis a través de las branquias, ¿no es cierto?, las cuales están debajo de los opérculos. La mayoría de los solutos se absorben por las células especializadas de las branquias, ¿no es cierto? Ya saben que dentro de las branquias ocurre el intercambio gaseoso. Algunos solutos se pierden por difusión a través de las branquias. La difusión es el proceso contrario a lo que es la ósmosis. El exceso de agua y solutos se excreta en la orina muy abundante. Bien, entonces este es el balance hídrico que ocurre dentro de los peces de agua dulce. Ocurre en los peces de agua salada. Los peces de agua salada poseen fluidos corporales hipotónicos. Cuando estamos hablando de hipotónicos, estamos hablando de aquellos que tienen menos soluto con respecto al medio externo. El agua deja el cuerpo del pez por ósmosis a través de las branquias. También pierde el agua por la orina, la que disuelve la urea eliminada de la sangre por los riñones. Estos peces mantienen sus niveles fluidos internos bebiendo agua de mar con la ingestión de solutos. Los iones de sodio y cloruro son eliminados de la sangre por las branquias, mientras que los iones de magnesio y sulfato son eliminados por los riñones en la orina. Como podemos observar también aquí, vemos las mismas flechas rojas y lilas. Rojo significa solutos y las lilas significa el agua. Estamos hablando que el agua y los solutos van a ingresar bebiendo el agua del mar. Va a existir una pérdida de agua por ósmosis a través de las branquias. También el exceso de sodio y de cloruro se va a excretar por las células especializadas de las branquias y la urea y otras sales y un poco de agua son excretadas en una orina más escasa. ¿Sí? Eso es lo que pasa en los peces de agua dulce y de agua salada.
Bueno, ya hemos terminado nuestra primera clase de regulación del medio interno. Espero que les haya gustado. En la siguiente clase vamos a ver un poco más acerca del balance hídrico en los animales terrestres y también la excreción en la especie humana, ¿no es cierto? Donde vamos a hablar acerca de las diferentes funciones y la anatomía existente en el sistema urinario. Es muy importante que tomen en cuenta todos estos conceptos. Son conceptos totalmente nuevos y muchas veces un tanto difíciles de entender. De todas formas, vamos a estar repasando cada uno de estos términos o conceptos en nuestras clases. Que Diosito los bendiga, que los cuide y los guíe siempre. Un beso y hasta pronto.